Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo cuarto, tercera parte, sección tercera. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia siglo XIX. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. La misión encomendada por los Illuminati a Napoleón consistía en edificar una Europa unida bajo su autoridad, basada en los principios liberales que inspiraron la Revolución Francesa, pero fue retirado del juego cuando empezó a tomar sus propias decisiones en lugar de acatar las órdenes que recibía en secreto de la logia. El carácter ególatra y extremadamente autoritario de Napoleón volvió imposible para la masonería seguirlo controlando. Por otro lado, su astucia le hizo darse cuenta de que no le convenía un banco central en manos privadas, y fundó el Banco de París, con él mismo a la cabeza. Napoleón también obtuvo grandes ingresos en sus arcas con la venta de Luisiana, en Norteamérica, a Thomas Jefferson, $15 millones en ese entonces, una suma exorbitante, lo cual le dio una relativa independencia de la deuda y a la vez contribuyó a acelerar su caída. Por otro lado, en 1803 firmó un tratado que obligaba a España, al mando de su hermano Pepe Botella, a financiar a Francia. No obstante, al haber servido a los fines Illuminati desde un principio, su destino ya estaba sellado. Fue utilizado como enemigo común de toda Europa durante más de 20 años, 40 batallas y 4 millones de militares muertos. Los únicos verdaderos beneficiados, los bancos prestamistas Rothschild. En 1806, Napoleón declara que su objetivo es eliminar del gobierno a la casa monárquica de Hesse-Kassel y echarlos de la lista de poderosos. Al oír esto, el príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, Alemania, quien había tenido negocios con Rothschilds y contribuyó en los primeros tiempos al gran crecimiento de su fortuna en corto tiempo, huye hacia Dinamarca tras la batalla de Jena y confía su fortuna, valorada en ese momento en $3 millones, a Mayer Amschel Rothschild para su custodia. Este dinero se multiplicó por 3 años en manos de los Rothschild a través de prestar muchas veces más de lo que realmente tienen, a través de la impresión de dinero falso. Recordemos que este sistema se mantiene hasta hoy en día y se llama Sistema de la Reserva Fraccional. Pero no deja de ser un mero robo, ya que, como entonces, lo que hacen los banqueros es prestar dinero que realmente no poseen, tanto a gobiernos, al imprimir su propia moneda, como a los individuos o empresas. El dinero es deuda, y eso no debemos olvidar. Lo repetiremos las veces que sea necesario. El dinero nunca fue devuelto por Rothschild al príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, sino que Nathan Mayer Rothschild invirtió $3 millones en oro en la East India Company, sabiendo que serían necesarios para la campaña de Wellington contra Napoleón.
Con el dinero robado, Nathan hizo no menos de 4 beneficios. Primero, con la venta del papel de Wellington que compró a 50 centavos de dólar y recogió multiplicado. 2. Con la venta de oro a Wellington. 3. Con su recompra. Y 4. Al reenviarlo a Portugal. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.